Nunca fui adepto a la música de Selena, por lo tanto quienes me conozcan se van a sorprender por escucharme hablando sobre este caso. Pero valía la pena porque fue un caso tan llamativo, tan fuerte, que provocó un shock tan grande en todos lados, que era inevitable que en algún momento tuviera que tratarlo. Y este momento me pareció indicado por lo siguiente. El 31 de marzo se cumplieron 30 años desde su asesinato. Yo estoy grabando esto el 5 de abril del año 2025 y en 11 días sería el momento del cumpleaños número 54 de Selena. Entonces, al estar entre esas dos fechas tan llamativas y tan importantes para la vida de esta cantante y de su familia, me pareció el momento adecuado para poder traerles este video y charlar acerca de lo que fue ese caso tan fuerte, tan llamativo. No voy a hacer tanto foco en la música porque no soy un conocedor de la música tejana, ni mucho menos, ni menos de la cumbia que ella realizaba. Voy a tratar de enfocarme un poco más en lo personal. Entonces, hoy en el canal vamos a conocer un poco más acerca de Selena Quintanilla Pérez. Mi nombre es Martín Allen, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Y para referirnos a este caso, vamos a enfocarnos en dos protagonistas principales. No hay ningún misterio, ya todos saben a quién me refiero. Por supuesto, uno de los protagonistas o una de las protagonistas es la propia cantante, Selena, y la otra, la persona que le quitó la vida, Yolanda Saldívar. Y vamos a contar un poquito quiénes son, ¿sí? Muy por arriba como para saber. Vamos a empezar por Selena, ¿sí? Selena Quintanilla Pérez era su nombre completo. Ella nació el 16 de abril del año 1971 en Freeport, Texas, en Estados Unidos. Y como sabemos, falleció el 31 de marzo del año 1995 a manos de Yolanda Saldívar en Corpus Christi, Texas, en Estados Unidos. Ella fue la hija menor de 3 que tuvo el matrimonio entre Abraham Quintanilla Jr. y Marcela Ofelia Zamora. Sus hermanos son Eddie Quintanilla III y Suzette Quintanilla. Ella empezó con el tema del canto a muy corta edad. Su padre la descubre casi que diría que por casualidad o sin buscarlo, simplemente un día se le dio por tocar la guitarra porque él era músico. Él, incluso todos los que conocen más o menos la vida y obra de Selena saben que el grupo se llamaba Selena y los Dinos, y que los Dinos, el nombre de los Dinos, hacía referencia a una banda que su padre había integrado unos cuantos años antes en su juventud, cuando él tocaba, él era músico. Y un día tocando la guitarra se da cuenta de las aptitudes de Selena, de su entonación, de su voz, de todo lo que alguien que conoce de música sabe que necesita alguien que canta bien. Y bueno, esto fue más o menos a los 6 años y él se da cuenta de la capacidad de Selena cantando. Con el paso del tiempo, él empieza a impulsar la carrera de Selena, a impulsar musicalmente a Selena, y no solo a ella, sino a sus hermanos también, al punto que junta a los 3 en una banda, que como dije se terminaría transformando en lo que después sería Selena y los Dinos, ¿sí? Eddie Quintanilla en el bajo y Suzette en lo que tendría que ver con la batería, y Selena a la voz. Esto avanzaría hasta que él armaría un grupo completo, al punto de dejar su trabajo, ¿sí? Él era encargado de todo lo que tenía que ver con los envíos en una empresa que se llamaba Dow Chemical. Era empleado de envíos. Y él decide renunciar a esto y se lanza a abrir un restaurante, ¿sí? Que tenía como
impulso principal la música Tex-Mex, que la música tejana, por decirlo así, ¿sí? Donde la gente iba a comer y podía disfrutar de espectáculos que tenían que ver con este tipo de música y bailar y demás. Y en ese contexto es donde arranca la carrera de Selena con sus hermanos tocando en su restaurante. Esto dura muy poco tiempo porque después de una crisis que está relacionada con el tema del petróleo y el precio y demás, se genera un crack económico importante en la zona. Abraham Quintanilla es afectado por esto y decide cerrar el local. Una vez que él va a la quiebra, se declara en bancarrota e incluso pierde su casa. Esto es lo que llevaría a la familia Quintanilla a instalarse en Corpus Christi. ¿Sí? Una vez que pasa esto, igualmente Abraham sigue impulsando la carrera de su hija, sigue impulsando la carrera del grupo, al punto tal que para octavo grado decide sacar de la escolaridad a Selena y que ella no vaya más a la escuela. Esto generaría, digamos, un problema grande porque incluso la misma maestra de Selena iría en persona a reclamarle a su padre el hecho de haber sacado a Selena de la escuela. La misma maestra fue a la casa y le recriminó este acto al padre de Selena. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham Quintanilla? Profesora, ocúpese de sus propios asuntos, la mi hija me encargo yo. Esa fue la decisión de él. Así todo, Selena seguiría estudiando a distancia, por correspondencia, al punto de que a los 17 años recibe un diploma de educación secundaria de la Escuela Estadounidense de Correspondencia en Chicago, que es un instituto de educación a distancia. Igualmente siguieron durante un tiempo importante tratando de involucrarse en lo que estaba pasando con Selena, porque esta maestra insistía en que no era prudente lo que estaba haciendo el padre y estaba en contra de la carrera musical de Selena. Pero así todo, prosperó la decisión del padre de Selena y ella terminó graduándose de secundaria mediante educación a distancia. Igualmente así también y todo, ella incluso fue a la universidad. En un primer momento fue aceptada en la Universidad Estatal de Luisiana, pero terminó inscribiéndose en la Universidad de Pacific Western, ¿sí? Donde se enfocó en la administración de empresas. Y esto tendría mucho que ver con lo que Selena impulsaría más adelante en su vida. Ahora bien, un detalle importante que yo no lo sabía en su momento y que aquí quizás a muchos les va a sorprender. Selena no hablaba español. Selena hablaba inglés. Ella empezó a cantar en español por fonética, ¿sí? Por impulso de su padre. El sueño de ella siempre fue cantar en inglés. Pero su padre insistía en que primero se ganara, digamos, el mercado latino antes de dar el salto a la música en inglés. Entonces, impulsó a Selena en un primer momento cantar por fonética en español, pero con el paso del tiempo Selena fue aprendiendo español y después terminó hablando español. Con esfuerzo, le costaba, pero hablaba español. Pero en un primer momento ya no hablaba español, cantaba en español, pero no hablaba español, hablaba inglés. Y también sus hermanos. Bien, después de esto ya ella daría el salto a lo que fue después Selena a nivel internacional. Sí, esto como para que conozcan de dónde viene Selena. Ahora, pasando a lo que tiene que ver con Yolanda Saldívar, ella nace en San Antonio, en el estado de Texas, el 19 de septiembre del año 1960. Es hija de Juanita y Frank Saldívar y tiene 7 hermanos. Ella es la menor de 8 hermanos. En su caso, ella empezó sus estudios en la escuela Kennedy, ahí en San Antonio,
Pero esto fue un problema para ella, el tema de transitar la secundaria y todo. Fue un problema porque nunca fue una persona socialmente activa o incluso socialmente aceptada dentro de su núcleo de compañeros de estudio. Ella era víctima de bullying. Sus compañeros se burlaban mucho de ella por su aspecto, por su peso. Ella decide cambiar de escuela a una escuela llamada Holmes y a la escuela superior de Yale, y finalmente se graduó en 1979 en la escuela McCollum, en la que entrenaba para la Reserve Officers Training Corps. Fue aceptada en 1985 en la Universidad de Texas, y más tarde ella siguió con los estudios de enfermería, ¿sí? Y finalmente recibiría el título que la acreditaba como licenciada en Ciencias de Enfermería el 10 de diciembre del año 1990. Ahora bien, ella empieza a trabajar como enfermera en el Hospital Centro Médico, y la licencia definitiva que la registraba como enfermera la recibe en marzo de ese 1990, registrada en la Junta, como enfermera registrada de la Junta Estatal de Examinadores de Enfermería, donde llegó a cobrar $60.000 al año. Cabe aclarar que ella nunca se casó, pero que sí adoptó a 3 niños, uno de los cuales era su sobrino. Ahora bien, acá hay un punto importante a tener en cuenta. Los problemas que Yolanda enfrentó en el tiempo previo a matar a Selena, donde su padre, el padre de Selena, empezó a notar los inconvenientes económicos que había detrás de todo el manejo de Selena, de Yolanda, sobre los bienes de Selena, no fueron los primeros en la vida de Yolanda. Ya antes de conocer a Selena, ella había tenido inconvenientes muy complicados en otros lados. Por ejemplo, una demanda de un doctor, un dermatólogo llamado Faustino Gómez, que la demandó por la suma de $9.200 mientras trabajaba en el Lutheran St. Luke Hospital. Este es uno, por $9.200. El doctor que la acusaba de robar a partir de 1983 llevó esto en un primer momento a una instancia de denuncia penal, pero el caso se terminó resolviendo fuera de la corte. Después de 2 meses, Yolanda tiene que regresar a la corte cuando Texas Guaranteed Student Loan Corporation obtuvo una sentencia judicial del condado de Travis en Austin en su contra por no pagar un préstamo estudiantil de $7.361, por lo que tiene que ver con préstamos estudiantiles. Estos son 2 casos puntuales que marco para hacer ver que lo que pasó entre Yolanda, Selena, como dueña de las boutiques y como imagen de lo que tenía que ver con el club de fans, y su padre, que era el que controlaba todo, no fue la primera vez que Yolanda enfrentaba acusaciones. Ya había pasado otras veces. Muy probablemente la familia de Selena no estaba al tanto de estas situaciones y de las veces que Yolanda había sido acusada de robo o de defraudación o de no pagar lo que debía, por decirlo de alguna forma. Y todo esto nos lleva a el momento en el que Yolanda conoce a Selena. Cabe decir
que lo que tiene que ver con Selena, me olvidé de aclarar que ella se casó con el guitarrista de su banda llamado Chris Pérez el 2 de abril del año 1992. ¿Sí? Él entra en la banda, tenía un look que al padre le resultaba algo rebelde, algo disruptivo, no era, digamos, el tipo de look al que el padre de Selena estuviera acostumbrado, pero las condiciones de este muchacho para la guitarra hicieron que le llamara la atención y lo incorporara a la banda. De a poco él empieza a acercarse a Selena y ellos empiezan a tener química, empiezan a tener, digamos, una relación muy cercana que empieza con una amistad y termina derivando en una relación a la cual el padre se oponía al punto de llegar a sacar a Chris de la banda. Pero nada, absolutamente nada de todo lo que el padre de Selena intentó para separarlos funcionó, porque incluso ellos llegaron a casarse en secreto, ese día que te dije, el 2 de abril del año 1992, se casan en secreto, así como te lo digo, sin la familia de él, sin la familia de ella, sin testigos, nada. Se casaron, cuando el padre se enteró no le quedó otra que aceptar la relación, y bueno, terminó siendo la pareja de Selena hasta el día de su partida. Ahora bien, ¿cómo entra Yolanda en todo esto? Me llamó la atención la otra vez viendo unos videos de algunas entrevistas que la familia de Selena hacía con posterioridad al fallecimiento de la cantante, unos meses después, donde aclaraban lo siguiente: Yolanda no era amiga de Selena. Yolanda era amiga de Suzette, la hermana mayor de Selena. De hecho, Yolanda conoce a Selena en el casamiento de Suzette, donde Yolanda era una de las damas de honor de Suzette. Incluso la hermana de Selena contó que al día de hoy le cuesta mucho ver las fotos de su boda, matrimonio en el cual continúa hasta el día de hoy. Le cuesta mucho ver las fotos de esa boda porque en la gran mayoría de esas fotos aparece Yolanda. Ahora, si Yolanda usó a Suzette para llegar a Selena, eso ya queda en el terreno de la conjetura y en lo que cada uno pueda creer o imaginarse al respecto de esta situación. Pero Yolanda ingresa a la vida de Selena a través de Suzette. Con el tiempo ella empieza a hacerse cercana a Selena porque era, según sus palabras, fanática de la música de Selena, aunque no era la única artista a la cual seguía, por decirlo así, pero con el tiempo se terminó transformando Selena en el todo en la vida de Yolanda. Ella empieza a acercarse a Selena y a su familia en general, a través de Suzette, al punto de ganar la confianza. Primero, impulsando, con la aceptación de Abraham, el padre de Selena, la creación del club de fans de Selena, el cual tiene un ascenso meteórico, ya que para el año 1993 el club de fans contaba con 1.500 miembros, pero en los próximos 4 años creció a más de 5.000. Una locura. Y no solamente esto, porque la confianza que había logrado Yolanda en Selena, sobre todo en Selena, porque el padre siempre fue un poco desconfiado, pero no terminó de oponerse. Pero en Selena logró una gran confianza, lo cual llevó incluso a que ella terminara haciéndose cargo prácticamente de todo lo que tenía que ver con la economía de Selena, e incluso cuando Selena abre su propia tienda de ropa, Selena, etc., ella termina gerenciando esa tienda de ropa y toda su cadena. Y acá empiezan los problemas. Primero porque, como en la mayoría de los clubes de fans, cuando uno hace el aporte o lo que te piden como cuota para pagar en un club de fans, no sé porque yo nunca integré un club de fans,
pero cuando uno hace ese aporte, recibe a cambio ciertos artículos, ¿sí?, relacionados al artista a modo de compensación, qué sé yo, alguna remera, algún gorro, alguna taza, sticker, qué sé yo, cosas así, me imagino, no sé. Y este era el caso del Club de Fans de Selena, a pesar de lo cual, con el tiempo empezaron a llegar cartas demandando o reclamando al padre de Selena porque todo lo que se prometía como compensación a cambio de la cuota mensual del Club de Fans no llegaba a los fanáticos. Eso por un lado. Y por el otro, ya para el año 1994, por ahí, principio del 95, el padre de Selena empieza a notar también problemas en cuanto a lo que tiene que ver con las finanzas de las tiendas, ¿sí? Cheques que no coincidían. Empieza a investigar, se empieza a dar cuenta que como Yolanda incluso podía firmar cheques, podía hacer lo que se le ocurriera, descubre que ella empieza a hacerse pasar por su propia hermana y firmando como su hermana cuando en realidad era ella, y los cheques se los mandaba a ella misma. O sea, cosas extrañas, cosas que no estaban declaradas en cuanto a lo que tiene que ver con el impositivo, un montón de situaciones que al padre le llamaron la atención. Sumado a esto, el problema que Yolanda demostraba tener con quienes trabajaban en las boutiques. Sobre todo cuando esta gente empezaba a acercarse o a ganar la confianza de Selena. Ella no permitía que nadie se acercara a Selena, a la cual la llamaba, por decirlo de alguna forma, mi hija. Y según ella, según palabras de Yolanda, incluso más de una vez Selena la llegó a llamar mamá. Si esto es verdad o no, quedará en la conciencia de ella, yo no lo creo, pero bueno. Al punto de despedir gente de las boutiques por el solo hecho de los celos que a ella le despertaba que esta gente se acercara a Selena, y eso llevaba a que inventara situaciones que provocaran el despido de esa gente. Incluso se comenta, y estos son, digamos, trascendidos o cosas que han sido relevantes como noticia en su momento, pero que no se puede comprobar si son ciertas o no, pero en un momento para uno de los cumpleaños de Selena se habría hecho una colecta entre los empleados de las tiendas para comprarle un anillo a Selena a modo de regalo, ¿sí?, de parte de sus empleados, y casualmente quien se iba a hacer cargo de comprar ese anillo a nombre de los empleados era Yolanda. ¿Qué pasó? Que Yolanda se hizo con el dinero, compró el anillo y se lo regaló a Selena como cosa personal de ella, dejando de lado completamente a los empleados de la tienda. Ellos no se enteraron hasta después. Como te digo, esto es algo que se comenta, que ha sido un rum desde mucho tiempo, pero que nunca se pudo comprobar. Incluso creo que se ve algo de eso en la película, pero no se ha podido, yo por lo menos no he escuchado que se haya comprobado, ni mucho menos. Ahora bien, cuando todo esto empieza a surgir, en un primer momento Selena no le terminaba de creer al padre, porque ella estaba convencida de que Yolanda era su mejor amiga y de que estaba todo bien. Pero de a poco el padre fue acumulando evidencia, y cuando Selena lo ve empieza así a tener dudas acerca de lo que podía estar haciendo Yolanda, y empieza a pensar firmemente en la idea de dejar afuera a Yolanda de su círculo, incluso de los trabajos que estaba realizando. Cuando Yolanda empieza a percibir esto, ella no tiene mejor idea que ir a una armería, si no me equivoco, en San Antonio, y para fines de marzo, y para fines de febrero, principios de marzo, ella decide comprar un arma marca Taurus, calibre 38, ¿sí?
que era un arma de cañón recortado, que tenía capacidad para 6 tiros con empuñadura de madera. Ella compra esa arma sin decirle a nadie, pero después se dan cierto tipo de situaciones, porque Selena todavía seguía confiando en ella y le prometió que nada iba a pasar, lo cual hace que Yolanda vaya y devuelva el arma. El problema es que la situación no cambió. Yolanda seguía cometiendo los mismos desfalcos, seguía haciendo las mismas cosas, y eso llevó a que cada vez Selena se diera más por enterada de que lo que el padre decía sobre Yolanda era cierto. No le estaba mintiendo. Y Yolanda la estaba engañando, la estaba defraudando, le estaba robando. Entonces llegó el momento en el cual ella dijo, basta, hasta acá, ahora sí, esto no tiene vuelta atrás. Empezaron cada vez más las discusiones, la desconfianza de Selena hacia Yolanda, la incomodidad de Yolanda porque se daba cuenta de la incomodidad que estaba teniendo Selena en cuanto a su relación con ella y de la desconfianza. Eso lleva a que el 16 de marzo ella vuelva a la armería y vuelva a recomprar el arma, esta vez de manera definitiva. Pasó el tiempo, siguieron acumulando pruebas hasta que la cosa no dio para más. Y Selena, pensando en despedir a Yolanda, le pide que le entregue los papeles que tenían que ver con las boutiques y demás, todas las cuestiones financieras que correspondían a las empresas, a las boutiques, a las tiendas. Esto nos lleva a finales de marzo del año 1995, ¿sí? Para el día 29-30 de marzo, ella decide ir a buscar a Yolanda para que le dé los papeles. Pero no va sola. Su marido Chris decide ir con ella. Le dijo, no, vos sola no vas a ir, vamos. ¿A dónde se van? Al hotel Days Inn en Corpus Christi, donde en la habitación 158 se hospedaba Yolanda. Después de una discusión, de un intercambio de palabras, Yolanda, al ver que Selena no estaba sola, decide entregarle los papeles. ¿Qué pasó? Cuando van en el auto, Selena se da cuenta de que los papeles que Yolanda le había entregado no estaban completos. Faltaban cosas. Pero Chris le dice, aguantá que lleguemos a casa y ahí lo revisamos y vemos. Bueno, cuando llegan a casa y lo revisan se dan cuenta de que efectivamente faltaban papeles. Faltaban algunas cosas relacionadas a las finanzas de las tiendas. Selena llama a Yolanda para reclamarle esta situación y le dice que Yolanda le dice que ella había sufrido, digamos, una agresión por parte de ciertas personas y que había sido abusada y golpeada. Más allá de que Selena no sabía si creerlo o no, era una persona buena, era una persona con corazón y se compadece de esto, pero Chris no la deja salir. Entonces le dice que mañana a primera hora, por el día 31 de marzo, ella la iba a acompañar al hospital para hacer para que la revisen y la curen. A primera hora de ese día, ella se levanta y se va, en este caso sola, ¿sí? a buscar a Yolanda a la habitación 158 y llevarla al hospital. Cuando van al hospital, se dan cuenta de que todo lo que Yolanda había dicho era falso. Ella no había tenido no había sido víctima de ningún tipo de abuso ni de ninguna agresión. Esto hace enojar a Selena y esto es lo que lleva al límite definitivo, porque acá sí ya no hubo vuelta atrás. Volvieron
a la habitación 158 discutiendo para que Yolanda le devolviera los papeles a Selena. A todo esto, el Hotel Daisy estaba a 2 cuadras del estudio de grabación donde Selena tenía que seguir trabajando en su gran sueño, que no era otro que el disco con canciones en inglés, el cual se lanzaría póstumamente con el título Dreaming of You, y que fue un boom a nivel mundial. Pero pasaba el tiempo y Selena no llegaba. No llegaba. Sabían que ella había salido a hacer algunas cosas, pero llaman a Chris y él les dice que Selena no había vuelto a la casa, que había salido, que tenía que buscar unos papeles, qué sé yo. Pero a él también le llama la atención el hecho de que no haya llegado a la grabación de su disco, porque ella era una persona muy responsable en cuanto a su estudio. Bien, ¿qué había pasado? La discusión dentro de la habitación 158 del Hotel Daisy solamente la conocen Yolanda y Selena. Lo que se sabe, lo que es aceptado, que en medio de esa discusión Selena decide dar por terminada esa discusión y salir de la habitación, y en el momento que ella se da vuelta y abre la puerta, Yolanda, arma en mano, le dispara por la espalda. Disparo que entra a la altura del hombro derecho y la atraviesa de lado a lado. Con las pocas fuerzas que Selena tenía, sale corriendo y cruza todo el patio hasta llegar a la recepción del motel. Rastro de sangre mediante, unos 120 metros más o menos, donde cae desplomada. Y las últimas palabras que se conocen de Selena son: Yolanda Saldívar, Room 158. Yolanda Saldívar, habitación 158. Después de esto, a Selena no se la volvería a escuchar nunca más. La desesperación empieza entre la gente que estaba ahí en el recibidor, en la recepción. Llaman a las ambulancias, llaman al 911, todo. Llegan, las pupilas ya estaban dilatadas, no reaccionaban a la luz. Veían que tenía un leve pulso, pero no había, nada más. La cargan y la llevan al hospital central. A todo esto, en la desesperación, la policía contacta a Abraham Quintanilla y a la familia y les avisan lo que había pasado. Para cuando ellos llegaron, para las 1:05 de ese viernes 31 de marzo del año 1995, Selena era declarada muerta por la excesiva pérdida de sangre. Había muerto desangrada. En el camino al estudio de grabación, la tía de Selena llama a Chris y le informa lo que había pasado. Le dice que le habían disparado, ella dice que le habían disparado 2 veces, pero en realidad fue una sola, y que estaba en un estado crítico. Para cuando llegó al hospital, Selena ya había fallecido. Pero esto no termina acá, porque, como te dije, Selena sale con sus últimas fuerzas corriendo a través del patio interno del motel hacia la recepción, pero Yolanda la sigue atrás, arma en mano e insultándola. Cuando ve toda la locura que se forma,
decide dejar de perseguirla y meterse en una camioneta roja que ella tenía. Se mete ahí e intenta salir, pero es acorralada por las fuerzas policiales que ya estaban al tanto de todo y no tiene mejor idea que atrincherarse en la camioneta, arma en mano sobre su sien, amenazando con suicidarse y llorando desconsoladamente y diciendo, llamando a su madre y diciendo que llamaba a Selena y que no había sido intencional y un montón de situaciones. Lo cual hace que empiecen las negociaciones. Dichas negociaciones se prolongarían por nada más y nada menos que 9 horas. Hasta que alrededor de las 9 de la noche logran que Yolanda deponga su actitud y sea detenida. Lo que generó esto fue algo impresionante. A ver, muchos comparan la reacción y la movilización popular que generó la noticia del asesinato de Selena con el impacto de la noticia del asesinato de John Lennon, ocurrido 15 años atrás, o casi 15 años atrás, el 8 de diciembre de 1980. Muchos comparan esa movilización popular con la que ocurrió con Selena. Fue impactante. Yolanda es detenida, se empiezan a acumular pruebas. Se hace un juicio donde era muy complicado juntar un jurado, digamos, que fuese del lugar por lo que significaba Selena para esa región. Entonces fue muy complicado el proceso de juntar el jurado y de quién podía ser el fiscal que llevara adelante el caso. Hasta que se logra todo eso, se va a juicio y Yolanda es encontrada culpable de homicidio en primer grado el 26 de octubre del año 1995 y condenada a cadena perpetua. Ella recién podía ser elegida para una libertad condicional en octubre de este año. Ella presenta la solicitud ahora en marzo para que se evalúe y la evaluación fue muy rápida y muy concreta. Se le denegó la posibilidad de libertad y recién va a poder presentar otro pedido de libertad para el año 2030, dentro de 5 años. O sea, por lo menos 5 años más va a tener que seguir detenido, lo cual llevaría la sentencia a 35 años. Es impresionante lo que generó Selena. Es muy difícil tratar de explicarlo, es muy difícil tratar de ponerlo en palabras. Porque, por ejemplo, yo era muy chico cuando lo de Selena pasó, yo tenía 13 años. En mi caso particular no recuerdo mucho del caso, porque tampoco le prestaba mucha atención a las noticias en ese tiempo, entonces no recuerdo, digamos, en televisión ver todo eso, pero obviamente sí me llegó y he visto alrededor mío el impacto que ha generado alrededor del mundo Selena con sus canciones, porque muchas de ellas han sido versionadas por montones de artistas y en mi casa, al escucharse mucha cumbia, sobre todo cuando yo era chico, muchas de las canciones de ellas llegaron a través de otros artistas. Y después con el tiempo uno se ha enterado que eran en realidad canciones de Selena. Casi 2 años después se estrena la película con Jennifer López, llamada Selena la película, la cual catapulta a la fama a Jennifer López, ¿sí? Incluso ella es nominada a premios a mejor actuación por su papel en la película. La película tiene cierto éxito y
y hoy ya es considerada una película de culto. Después se hizo una serie para el año 2020 con Christian Serratos en el papel de Selena. Para quienes no sepan, Christian Serratos es la actriz que personificaba a Rosita en The Walking Dead. Pero la polémica nunca estuvo exenta en cuanto a lo que tiene que ver con el caso Selena. Porque al poco tiempo, no recuerdo si antes o después, creo que fue después del juicio, Yolanda le da una entrevista a una periodista llamada María Celeste Ragaz, en la cual ella empieza a dejar entrever un posible secreto de Selena, el cual conocían ella y Selena a través de un diario que Selena escribía y que, según Yolanda, ella tiene en su poder. Y lo que deja entrever por encima es que Selena tenía una relación extramatrimonial con un doctor de apellido Martínez, con el cual no solamente, según todo, palabras de Yolanda, con el cual no solamente ella pensaba dejar a su esposo y escaparse, sino del cual también habría quedado embarazada. Claro, todo esto contradice un montón de evidencia que ha habido, porque incluso la autopsia determinó que no solamente Selena no tenía ni alcohol ni drogas en su sistema circulatorio al momento de su fallecimiento, sino que tampoco ni estaba embarazada ni había estado embarazada con anterioridad. Había sido una persona que nunca había concebido todavía, nunca había quedado embarazada. Porque lo que ella decía es que había quedado embarazada de este doctor Martínez y que lo había abortado. Cosa que la autopsia desmintió por completo. Otra de las cosas que es, volviendo a este tema, este impacto fue brutal. Los mismos parientes de Selena salieron a destruir a la periodista por el solo hecho de darle lugar a Yolanda para que dijera todas esas cosas, desprestigiando y tirando abajo la imagen de Selena cuando ella ya no podía defenderse. Y lo otro, que también generó una polémica muy fuerte, fue algo relacionado a las creencias de la familia de Selena. Selena y su familia eran personas que profesaban la religión de los testigos de Jehová. Como todos saben, los testigos de Jehová tienen un montón de reglas y un montón de restricciones relacionadas a su creencia. Entre ellas, la prohibición de las transfusiones de sangre. Una de las cuestiones que se le había remarcado al padre de Selena, en cierta forma echándole la culpa sobre lo que había pasado con su hija en cuanto a su fallecimiento, era que él, debido a su religión, había prohibido que a Selena se le realizara una transfusión de sangre que podría haberle salvado la vida, dado el excesivo o la excesiva, mejor dicho, pérdida de sangre que ella había manifestado después del disparo. Bueno, el mismo padre de Selena confirmó que Selena sí recibió transfusiones de sangre. El problema era que para ese momento la pérdida de sangre había sido tal que no fue efectiva esa metodología de transfusión de sangre, e igualmente Selena falleció. ¿Sí? Desechando en cierta forma también la teoría de la prohibición de la transfusión de sangre. Por palabras del propio padre de Selena, Selena sí recibió transfusiones de sangre. El problema es que dichas transfusiones no fueron
no tuvieron un resultado positivo, fueron infructuosas. Y Selena falleció igualmente. Esto es más o menos, sé que dejé 3 millones de cosas afuera, porque el caso de Selena es tan grande, tan amplio. También hubo un caso, y esto quería marcarlo y me olvidaba, una serie que salió a través de alguna cadena, sí que ahora no recuerdo, y que si lo recuerdo, creo que yo lo vi por TNT, pero no sé si fue eso. Yo si lo recuerdo lo voy a dejar, que se llamaba El secreto de Selena, que se enfocaba no en la vida de Selena, sino más bien en lo que tiene que ver con el asesinato propiamente dicho y todo lo que tiene que ver con lo que rodea al juicio a Yolanda Saldívar y a este supuesto secreto que Selena guardaba. Esto también trae a colación una serie que si no salió, está por salir ahora, a través de una cadena de streaming que se llama Oxygen o algo así, que también está enfocada en la versión de Yolanda y a este supuesto secreto que compartían y guardaban entre Selena y Yolanda. O sea que, como te digo, todo lo que rodea al caso Selena es tan grande y tan amplio que en un solo video es imposible contar todo, ¿sí? Está claro que dejé 3 millones de cosas afuera. Insisto, no me involucré o no hice foco en lo que tiene que ver con la música de Selena porque no soy conocedor de ese tema. No tengo conocimientos musicales que me permitan hablar de cuestiones relacionadas a eso. Entonces no hice foco ahí, hice foco en otro lado, como para que se conozca un poco más. Claro que, insisto, dejé montones de cosas afuera. Por lo tanto, yo sé que hay un montón de fanáticos de Selena alrededor de todos lados, alrededor del mundo, incluso en Argentina. Y si ven este video, déjenme en caja de comentarios todo lo que quieran acerca de Selena, correcciones que haya sobre lo que yo haya dicho y que esté mal, cosas que no haya dicho y que a ustedes les hubiera parecido pertinente que estuvieran en el video, datos que yo desconozca, lo que ustedes quieran, críticas, si les gustó el video y quieren remarcar qué les gustó del video, también lo pueden hacer. Lo que ustedes quieran va a ser bienvenido, va a ser agradecido y contestado. Yo lo único que les pido es que se suscriban, que cada una de las personas que ve este video se suscriba, que cada una de las personas que ve este video deje su like, ¿sí? Por favor, se los pido. Es importantísimo. Necesito que se suscriban, necesito que dejen su like de manera desesperada. Si quieren compartirlo también porque saben de alguien que le gusta Selena y que le puede interesar este contenido, también se los voy a agradecer, pero ya el solo hecho de suscribirse y dejar su like al momento de ver el video es suficiente. Y por supuesto voy a seguir trayendo más contenido porque queda todavía varias cosas por traer en el canal, así que no va a pasar mucho tiempo hasta que me vean de nuevo. Como siempre les digo, gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Martín Allen y nos estamos viendo en futuros videos. Bye.